Diario de un emprendedor. Hola, soy Rubén Martínez y siempre ando metiéndome en fregados, digo, negocios. En este podcast te cuento mis reflexiones, mis motivaciones, mis aciertos, mis errores, vamos, mi día a día como emprendedor. Lo grabo por las mañanas mientras ando, porque no tengo tiempo ni para respirar, pero este es mi día a día, te invito a escucharlo. ¿Te apuntas? Hola, muy buenos días, bienvenido a un episodio más del podcast de Diario de un Emprendedor. ¿Qué tal estás? Bueno, hoy te voy a hablar de mi primera vez, ¿vale? No, mi primera vez, pero ahora en serio. La primera entrevista que me hacían. Me ha hecho un montón de ilusión. Ha sido en el canal de Periscope de Borja Girón, que si lo quieres ver, pues estará, bueno, lo ha subido a su canal de YouTube en Borja Girón, creo que buscando tal cual, con G, Girón, ¿vale? Ahí le tienes, y es súper interesante, tiene cursos, tiene un montón de cosas súper chulas, tiene libros de SEO para tu página web, no sé, métete y ya te digo, una pasada, está súper bien. Y nada, pues hablando con Borja, pues dijimos, oye, tenemos que hacer de alguna manera pues guest podcast, ¿no? De salir en podcast de invitados y tal. Y me dijo, dice, yo es que no hago entrevistas en podcast, pero lo que sí que hago son en Periscope, ¿vale? Y yo dije, bueno, digo, pues joder, al final de alguna manera pues hay que hacerlo, pues igual me da que sea en Periscope, que sea en podcast, lo que sea. Así que tengo pendiente con él entrevistarle también en este podcast, en el podcast de Diario de un Emprendedor, para que cuente un poco también su vida, que es súper interesante, porque Borja al final está siguiendo un poco los pasos de gente que se ve por internet, sobre todo en el mercado americano, que es montar negocios online unipersonales, en los cuales pues él va dando formación, él va haciendo cursos, y bueno, tiene un podcast de SEO, SEO para bloggers, creo que se llama, y tiene algún otro podcast más, que no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, en su página web, en borjagirón.com, tienes toda la info, ¿vale? ¿Y por qué digo que es importante salir en otros canales, en otros podcasts, en otros blogs, en otros canales de YouTube, en lo que sea? Pues porque así la gente te conoce y tu audiencia crece. Fue súper curioso, ya lo he contado en algún otro episodio, el tema de Cleo Veo, ¿vale? Ella es Cristina, tiene un podcast que se llama Hoy Tampoco Duermo, y entrevistó a Bea, a mi mujer, por el tema de la página web que tiene para ayudar a familias y a profesionales con temas de autismo, ¿vale? Y a raíz de entrevistarla, pues hablaron de mí, porque, bueno, le conseguí yo la entrevista porque me puse en contacto con ella y demás. Bueno, total, que me nombraron y tal, y me han llegado un montón de gente del podcast de Cleo Veo, de Hoy Tampoco Duermo. Entonces dije, bueno, pues es que es la manera de hacer crecer la audiencia, porque si no la gente no te conoce. Y bueno, fui probando un poco y fui mandando algún email, y con Borja, pues la verdad es que no recuerdo cómo coincidimos, no lo sé, yo creo que fue a través de Twitter quizá, o sí, yo creo que fue a través de Twitter que empezamos un poco a interaccionar y tal, y llegamos a esto, así que lo tengo que entrevistar, ¿vale? Bueno, te cuento un poco cómo fue la entrevista, ¿vale? Tiene 29.000 seguidores en Twitter, que se dice pronto, poca broma, 29.000 seguidores. Yo tengo 200 y pico, y bueno, no es una red social que me entusiasme, la verdad, porque no tengo tiempo para estar el día a día ahí poniendo tweets y cosas y tal, con lo cual, aparte, entiendo que la gente que tiene muchos suscriptores es porque lleva mucho tiempo también, ¿vale? Bueno, no sé, yo ya te digo que tengo muy poquitos y él tiene 29.000, con lo cual, por lo pronto, acojona, porque cuando te hacen una entrevista y piensas 29.000 personas, porque Periscope es de Twitter, es como la emisión en directo de Twitter, igual que Facebook tiene emisión en directo, pues Twitter también la tiene, y es a través de Periscope. Entonces dices, como me estén viendo 29.000 personas, a ver qué digo, ¿sabes? Es como el miedo escénico del principio cuando estás en un auditorio. Bueno, es lo mismo, pero bueno, se puede asemejar. Y bueno, la verdad es que luego, cuando empiezas a ver un poco las cifras, porque Borja las va contando durante la entrevista, pues en total se conectaron 800 personas a la entrevista durante la hora más o menos que duró. Y claro, él me decía, la habíamos programado hace un montón de tiempo, igual hace un mes o algo así, y él me decía, tiene que ser a las 10, y yo le decía, joder, es que a las 10 me va como el culo, porque
bueno, por distintas circunstancias, pues no podía esas horas durante los meses, este mes de atrás, y luego estaba haciendo un curso, y luego, bueno, que no podía a las 10, y ya, pero es que como es en directo, es cuando la gente está tirada en el sofá y es cuando lo ve. Dice, de hecho, es mejor a las 11 todavía que a las 10, porque es cuando más gente, cuando más audiencia hay para verlo. Y bueno, total, que lo cuadramos hace, pues, yo qué sé, igual un mes, y quedamos que lo hacíamos. Y la entrevista fue el lunes, día 6 de marzo, y lo que te digo, o sea, la verdad es que fue muy interesante, ¿vale? Empecé a contar un poco, pues, mis inicios, cómo empecé con el tema de los negocios, que fue, bueno, a ver, mi padre tenía una empresa, varias empresas, y bueno, el ambiente de emprendimiento y demás lo llevamos un poco en la sangre, en el sentido de que te ha tocado vivir con eso, ¿no? Con nacer, crecer con eso, con distintas historias, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Entonces conté un poco, pues eso, los inicios de cómo nos tuvimos que hacer cargo de la empresa a raíz de un accidente que tuvieron mis padres y demás. Y la historia es que al principio estaba bastante nervioso, o sea, no sé cómo explicarte, o sea, no es como ponerte a hablar en público allí delante de un auditorio con 800 personas, pero ostras, es como, bueno, pues eso, que te pones un poco nervioso. Pero luego, nada, al cabo de un minuto ya, pues como siempre, como pasa también cuando hablas en público, ya te empiezas a relajar y empiezas a hablar y empiezas a ser tú. Así que bueno, pues eso, después de empezar a contar un poco lo que era mi historia, pues luego fui pues divagando sobre más temas. Y me di cuenta que me pasaba un poco como a la gente que entrevisto. ¿Y qué es lo que le pasa? Pues que hay algunos que están súper centrados en lo que hablan y tal y cual, no sé qué, y bueno, a ver, cuentan anécdotas, pero tampoco se van mucho por los cerros de Úbeda, ¿vale? Pero luego hay otros que empiezan a gustarse de alguna manera y empiezan a hablar y no hay manera de cortarles, y se enrollan, y yo había en distintas fases de la entrevista que me estaba dando cuenta que me pasaba eso, que me estaba enrollando y que tenía que decir a mí mismo, frena, porque no, o sea, porque esto no creo que esté bien, ¿sabes? Empiezas a emocionarte, a contar y tal, y enlazas una cosa con otra, y yo creo que no es lo suyo, ¿vale? Y bueno, sobre todo te pasa cuando estás más relajado, ya te digo, al principio empiezas un poco más nervioso y luego ya como a mitad de entrevista o algo así, que ya vas cogiendo como más confianza y demás, pues ya te empieza a pasar esto. Y bueno, la historia es que yo, por lo menos en las entrevistas que hago, si empieza, no me ha pasado muchas veces, solo me ha pasado una, yo te diría, sobre todo que recuerde una así en plan muy heavy. Y la historia es que no sabes qué hacer, porque claro, si le cortas, mal, porque claro, ¿no? Estás entrevistando y tal, y el problema no es que le cortes una vez, que si le cortas una vez y luego ya no sigue, el problema es que es continuamente, o sea, con cada pregunta que haces es como, ¡vaya! Venga, aquí a soltar. Y no sé, es complicado. Yo, bueno, me gustaría que vieras la entrevista y que me des feedback, a ver qué te parece, ¿vale? Si te gusta, ya te digo, la tienes en el canal de Borja Girón, en el apartado de vídeos, y si no, en mi canal de YouTube, en martinezruben.com, también la he colgado, o sea que también la puedes ver. O sea que en mi página web, si se ha enlazado bien, no, en mi canal de YouTube no, perdona, en mi canal de Facebook. En mi canal de Facebook, en martinezruben.com, en mi canal de Facebook la tendrás, porque en YouTube no tenía que descargar el vídeo, volver a subir y tal, no me parecía bien porque lo tiene Borja en su página, así que lo suyo es que vayas o a la página de Borja o a mi página de Facebook y ahí ves el link, ¿vale? Para que me puedas dar feedback. Y bueno, la historia es esa, que es complicado. O sea, supongo que será cuestión de ir cogiendo confianza, ir haciendo más y demás. La primera te sale de alguna manera pues así, luego la siguiente pues un poco mejor y tal. Pero bueno, la verdad es que estuvo bastante entretenido. Y la verdad también es que algunos me habéis mandado mails diciéndome que me habéis escuchado ahí en la entrevista y que os habéis suscrito. De hecho, en el podcast de mañana, creo que es, tengo programado hablar de uno de los mails que me ha mandado un oyente referente a esto, ¿vale? Que además me vino de ahí. Así que, como ves, pues súper interesante hacer como una especie de networking y aparecer en otros sitios para que la gente te empiece a conocer. Y también súper interesante el tema de venderte de alguna manera, que no es, tampoco es venderte, es contar tu historia, pero sí que, pues eso, contar cosas que sean interesantes para la gente que escucháis. Porque de alguna manera lo importante cuando estás dando una charla, cuando estás contando cosas, no eres tú. Lo importante es la persona que te escucha. Deberíamos estar continuamente pensando en si lo que estás diciendo
es de interés para la gente que tienes delante, sobre todo, pues eso, en un auditorio supongo que te vendrá a la cabeza alguna vez que hayas estado en alguna charla y el típico conferenciante coñazo que se enrolla, que se pasa de horas, que tal, que va a vender su libro, ¿vale? Y que le da igual el resto de la gente. Pues esto no debería ser así. O sea, esto es la gente que viene aquí, dedica su tiempo a estar aquí en este auditorio o viendo el Periscope, por ejemplo, y no estoy aquí yo para contar mi libro, estoy para hacer cosas que sean de interés para los demás, ¿vale? Y luego ya de paso, si dando cosas de interés a los demás, pues consigues hacer negocio o consigues hacer lo que quieras hacer con la conferencia o con lo que sea, pues mucho mejor. Pero lo importante es la gente que te escucha, ¿vale? Lo que pasa es que cuando te están entrevistando y vas contando, pues eso, vas de alguna manera pensando en las cosas y no sé, yo cuando estaba hablándolo digo, estoy contando aquí mi vida y parece como que estoy contando algo súper trascendental o súper, no sé, como, pues eso, vendiéndote y realmente es mi vida, lo que conté, pero a la hora cuando te empiezan a preguntar y te empiezan a poner como en valor, dices, ostras, pues te empiezas hasta a creer de alguna manera que las cosas que haces, pues que te han costado un esfuerzo, un sacrificio y que de alguna manera te sientes recompensado, ¿no? Cuando te hacen depende de qué preguntas y dices, ostras, pues tiene mérito esto que al final he ido haciendo y he ido consiguiendo. No sé, la sensación es rara, porque por un lado es sensación de quién soy yo para salir en una entrevista, ¿vale? Pero por otro lado, la sensación es, pues yo creo que tengo cosas interesantes que contar, ¿no? Cosas que me han pasado, cosas en la vida que pueden ser interesantes para otros, incluso que pueden hacer reflexionar a otras personas a la hora de tomar decisiones y de cometer o no cometer errores que tú ya hayas cometido. No sé. Bueno, en cualquier caso, ya me dirás qué te pareció la entrevista y me mandas un correo, ya sabes, martinezruben.com, en el apartado de contacto me puedes mandar un correo o una audio nota, ¿vale? Por cierto, tengo para contestar el correo del chico que me mandó el mail y tengo una audio nota de Borja que me mandó también, que también la contestaré, ¿vale? Y bueno, voy a ir acabando y sobre todo, pues ya sabes, como siempre, que me mandes esa propina digital, que estamos estancados en 32 reseñas y no avanzamos y la audiencia sigue subiendo porque seguís escuchando los podcasts, pero no me hacéis la reseña. Así que venga, me da igual que utilices un iPhone o que utilices un Android, ¿vale? En cualquiera de los casos lo puedes hacer, porque no hace falta no hace falta hacerlo a través de teléfono. A través del teléfono es más sencillo incluso, pero lo puedes hacer a través del ordenador o a través de alguien que tenga un iPhone o a través de lo que sea. En el ordenador, por ejemplo, es descargándote la aplicación de iTunes, ahí buscas el podcast y puedes hacer la reseña. En cualquier caso, en las notas del episodio de hoy tienes la información para hacer la reseña, ¿vale? Ya te digo, es súper importante para mí porque es la manera de hacer crecer esto, es que no hay otra, o sea, es poco a poco, picando piedra todos los días, grabando podcast todos los días, haciendo cosas que sean interesantes todos los días, pero a la vez necesito tu colaboración para darlo a conocer, así que venga, esa reseña, y si tienes el teléfono de algún amigo y tal, pues le pillas el teléfono y me haces una reseña, que al final es lo mismo, o sea, a la gente le da igual si es para posicionar en iTunes, y luego las reseñas de los podcasts yo creo que no se leen. La historia es que te ayuda a que iTunes vea que es un podcast que es interesante, que escucha a la gente y que lo puede destacar, y al destacarte pues todavía crece mucho más la audiencia, ¿vale? Podemos hacer cosas pues mucho más chulas. Así que bueno, que no me enrollo más, que me voy a despedir hasta el próximo episodio de Diario de un Emprendedor. Que pases muy buen día. Visita mi web martinezruben.com. En ella podrás escuchar el resto de episodios de este podcast y de mi otro podcast de entrevistas a emprendedores. Te pondré los enlaces a todos los libros, aplicaciones y cosas de interés que mencioné en el podcast. Además, en martinezruben.com/gratis tienes un regalo exclusivo para ti. ¿A qué esperas? martinezruben.com/gratis.